Estimados alumnos, en esta tercera sesión sobre análisis exploratorio de datos, lo que vamos a hacer es ver qué herramientas debemos emplear de la estadística descriptiva para poder analizar e interpretar estos datos y convertirlos en información que nos sirva para la toma de decisiones. Ya sabemos cómo armar una base de datos, ya sea de una muestra construida con información de fuente primaria o fuente secundaria, pero nos preguntamos cómo hacemos para poder entender qué nos están diciendo estos datos, y para ello tenemos diversas herramientas como pueden ser tablas, gráficos o indicadores resúmenes. Más aún en los últimos años, con la facilidad de la digitalización y automatización, tenemos el concepto de Big Data, que es este acceso y análisis de una gran cantidad de información que generan las empresas, instituciones y que en el día a día podemos construir y analizar. Nos preguntamos entonces qué herramientas usar. Vamos a ver en esta sesión, primero, algunas herramientas como las tablas de frecuencia o distribución de frecuencia, también los gráficos estadísticos y herramientas resúmenes para entender el fenómeno y poder tomar decisiones. Dada la gran cantidad de información con la que muchas veces trabaja una empresa o institución, vamos a hacer uso de software amigable, paquetes informáticos estadísticos como por ejemplo el SPSS, el Excel o el R. A continuación vamos a comentar acerca de las herramientas que nos brinda la estadística descriptiva para el análisis exploratorio de datos de algún fenómeno que quisiéramos investigar. Por ejemplo, si quisiéramos conocer el comportamiento de los datos y en particular saber algunas características de los datos y qué nos dicen estos acerca del fenómeno o variable a estudiar, podemos trabajar con tablas estadísticas. La más usada es la distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia es una herramienta que nos permite ordenar y resumir los datos. Supongamos que tenemos una gran cantidad de información, data no agrupada. ¿Cómo podemos ordenarla? La vamos a ordenarla en clases dependiendo de ciertas características que tiene esta variable, la cual puede ser cualitativa o cuantitativa. Podemos tener distribuciones de frecuencia calculadas de forma simple o acumulada y también podemos tener distribuciones de frecuencia absolutas, relativas y porcentuales. A manera de ejemplo de una tabla de distribución de frecuencia, en la lámina podemos observar que si tenemos un gran conjunto de datos de forma desagrupada, desordenada, esta la podemos ordenar en clases, que pueden ser de 5 a 20, o como el investigador requiera. Este resumen de información en una distribución de frecuencia nos da mayor claridad de la misma cantidad de datos que inicialmente teníamos. No perdemos ni agregamos datos, pero nos brinda mayor claridad. Como les decía, las tablas de distribución de frecuencia pueden ser presentadas de manera absoluta, relativa o porcentual. Se observa, por ejemplo, que si un grupo de amigos quiere lanzar un nuevo producto, como puede ser un periódico de manera digital, ha hecho una encuesta a 96 personas y encuentra, en el primer cuadro, en la primera tabla, encuentra que principalmente las personas de menor edad, o sea, los más jóvenes, serían su público objetivo, porque son los que usan de manera digital este tipo de producto. Al costado está una gráfica conocida como histograma, que nos permite también resumir la misma información, solo de manera gráfica y de forma comparada entre las clases. Otra característica que se puede notar es si la variable es de tipo cualitativo. Por ejemplo, quisiéramos saber la frecuencia de uso. Si es que este producto debiera ser diario, semanal o mensual o trimestral, se observa que la mayor cantidad de personas encuestadas ha decidido que sea semanal. En este caso, la gráfica que más se adecua es una gráfica circular y nos permite ver ese comportamiento porcentual en el caso de las semanas. También podríamos tener la presentación de forma absoluta para el caso de una variable cualitativa. En el caso que estamos observando, el tercero es sobre qué tema sería el relevante. Se ha puesto a consideración diversos temas y se encuentra que la mayor cantidad de personas ha optado por los temas de negocios internacionales y emprendimientos. Con estas características de estas tres variables podríamos ya tener alguna conclusión acerca de cuáles serían las características del nuevo periódico que quieren lanzar estas personas. Además de las tablas como la distribución de frecuencia, las representaciones gráficas son otras herramientas importantes que nos brinda la estadística descriptiva.
En los últimos años hay diversos software que se han construido para poder tener una mejor visualización de los datos, de esta gran cantidad de datos que se va generando con la revolución del Big Data. Pero de manera convencional, los software que conocemos también nos permiten trabajar y poder analizar qué nos dicen los datos visualmente. Los gráficos convencionales más empleados y que los encontramos en la mayoría de software son las líneas, las barras y los gráficos circulares. Las líneas principalmente las usamos si quisiéramos conocer el comportamiento histórico o tendencial de las variables. Las barras las vamos a emplear para comparar entre fenómenos, comparar entre variables, por ejemplo, o entre diferentes precios. Y los gráficos de pie o circulares los usamos cuando queremos comentar algo acerca de un todo. Adicionalmente, otra forma de presentar visualmente la información es con los pictogramas, que se usan mucho en infografías. Estos no son más que formas o representaciones que también nos permiten comparar, sobre todo la información de datos, cuando lo queremos hacer de manera más amena. Si nuestro objetivo es poder conocer el centro de la distribución de datos de una población basada en una muestra, quisiéramos, por ejemplo, entender por dónde se concentra la mayor cantidad de opinión acerca de la violencia o de la corrupción o de la delincuencia en Lima, necesitaríamos tener algunos indicadores que resuman esta gran cantidad de información que podemos tener de los ciudadanos. En este caso nos va a interesar medidas de localización central, como pueden ser la moda, la mediana y en particular el promedio o media. Cuando trabajamos con variables cuantitativas, podemos trabajar con cualquiera de estos tres indicadores resúmenes de localización central. Así, por ejemplo, si trabajamos con una variable como precio o gasto, cualquiera de las tres nos va a dar referencia acerca de esta información central. Pero si trabajamos con una variable ordinal, simplemente podríamos tener la mediana y la moda. Y en el caso de trabajar con una variable de tipo nominal, como por ejemplo sexo, solo podríamos usar para el análisis la moda. Las otras no tendrían sentido. Por ejemplo, si tomamos una muestra de estudiantes de la Facultad de Estudios Generales Letras y nos dice que la media tiene un valor de 18 años, la mediana un valor de 18.5 años y la moda 18 años, ¿cómo interpretamos esto? La media nos diría que 18 años es el valor central de la distribución de los datos. Si ordenamos los datos de menor a mayor, 18.5, que es la mediana, nos diría que el 50% de las personas de la muestra tienen una edad menor a 18.5 años y el 50% tiene una edad mayor a 18.5 años. Mientras que la moda, que es igual a 18, nos diría que la edad que más se repite es 18 años. Pero para tomar decisiones no basta solo con tener información de las medidas de localización central, pues esto nos da solo información de parte del fenómeno que estamos analizando. Necesitamos también medidas de dispersión o variabilidad. ¿Cómo es que los datos se encuentran en torno a su valor central? Las medidas de variabilidad que tenemos son el rango, que nos mide la diferencia del valor más alto entre el valor más pequeño. La varianza, que nos mide el promedio de la variabilidad de cada observación en torno a su valor central. Solo que este es un valor teórico que no se usa en la práctica debido a que las unidades están al cuadrado. También tenemos la desviación estándar, que es el que usamos en la práctica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Pero la medida de variabilidad no basta sola. La desviación estándar tiene que ser interpretada conjuntamente con el promedio. Supongamos que teníamos la edad promedio de los alumnos de la Facultad de Letras en 18 años y una desviación estándar de 2. Por lo tanto, tenemos 18 más menos 2, que es la desviación estándar, lo cual se interpretaría como el promedio de la edad de los alumnos es 18 años con una tendencia a fluctuar por encima o por debajo de 2 años. Eso nos diría que en promedio, más o menos, las edades de los alumnos de los chicos de letras fluctúan entre 16 y 20 años. Cuando la mediana, la media y la moda tienen el mismo valor, se dice que la distribución de datos es simétrica. Es decir, 50% de los datos está por debajo del valor central y 50% de los datos está por encima del valor central, pero no siempre sucede esto. A veces sucede que hay valores extremos. En ese caso, el centro de la distribución no nos da una medida igual para estos tres indicadores y ello hace que trabajemos con una distribución asimétrica.
La distribución simétrica por excelencia es la distribución normal, pero como les digo, no siempre los datos siguen una distribución normal o simétrica. En algunos casos, cuando tenemos valores extremos, como por ejemplo en las variables distribución del ingreso o pobreza entre las regiones, necesitamos ver que hay algunos valores exageradamente más grandes que otros o exageradamente más pequeños que otros. Ello hace que la distribución se sesgue hacia un lado, esté más concentrada hacia valores más pequeños o concentrada hacia valores más altos. Eso es una distribución asimétrica. En esos casos, la media ya no resulta siendo el indicador que nos muestra la tendencia central por excelencia, sino más bien debiéramos trabajar con la mediana. Cuando tenemos distribuciones asimétricas y nos interesa ya no solamente el centro, sino principalmente los valores más pequeños o los valores más grandes, y estamos hablando con distribuciones asimétricas, trabajamos con los cuantiles. Los cuantiles pueden ser percentiles, cuando el 100% de los datos los dividimos en 100 partes y cada partecita es 1%, o pueden ser deciles, cuando el 100% de los datos lo dividimos en 10 partes iguales y cada parte viene a ser el 10% de la distribución, o los quintiles, cuando lo dividimos en 5 partes y cada parte es el 20%, o cuartiles, cuando dividimos el 100% de datos en 4 partes iguales y tenemos un 25% en cada una de estos grupos. Un gráfico muy interesante y empleado cuando trabajamos con variables continuas es el box plot o diagrama de cajas. Este nos permite diferenciar el valor mínimo, el valor máximo, así como el valor central y los valores extremos, si es que tenemos en la distribución, como se puede observar en la lámina, donde esto ha sido trabajado en el software SPSS. Bueno, con esto terminamos la sesión 3 sobre el uso de herramientas de estadística descriptiva para el análisis exploratorio de datos. Espero que hayan comprendido y sepan usar estas herramientas. Cualquier duda o información adicional me pueden escribir a mi correo o también pueden consultar en la página web del curso, donde se ha colocado información complementaria para que puedan continuar revisando este tema. Nos vemos en la próxima.